Y entonces me dice el primer anciano, ¿sabes qué? Acompáñame aquí como a media hora a recoger a un trailero que se llama Rocky. Y en el tramo de regreso a la iglesia, Rocky me platicó su testimonio. Dice que él, cuando era chico, él nació en la iglesia adventista, pero al cabo de 5 años, su padre y toda la familia se retiraron de la iglesia. Pero dice que siempre se le quedó el día de su papá, el día sábado. Siempre se le quedó en mente. Llegó un punto donde perdió la relación con su padre por maltrato a la mamá y a él también. Perdieron la relación. Su mamá murió y él fue ingresado a lugares donde cuida niños, a casas, ¿cómo se les llama? A foster homes. Y por gran parte de su vida, él estuvo en ese tipo de hogares. A la edad de 45 años, dice él que él se casó con una señora bautista, fieles al domingo. Y un día dice que se puso a discutir, no nada más con ella, sino con toda la familia, con relación al día de reposo. Y él le platicaba a su esposa, a toda la familia, pero yo me recuerdo que el día de reposo es el día sábado, de acuerdo a lo que mi papá me enseñó. Y llegó al punto donde tuvieron una discusión con Biblia abierta. Él se informó bien acerca del sábado, importancia de guardar el sábado, y de la manera que él comenzó a leer la Biblia. Y al comenzar a leer la Biblia, él volvió a tener una relación especial con el Señor. Y encontró fielmente, fuertemente, de que el sábado era el verdadero día de reposo y lo comenzó a guardar. Y no nada más eso, buscó a su padre para volver a arreglar esa relación perdida que ellos tuvieron. Pero había un problema con su esposa y con toda la gran familia. Llegó un punto donde le dijo a su suegro, ¿sabes qué? Ya no puedo trabajar para ti. Él trabajaba para su suegro, tenía una compañía de manejar trailers, y no nada más era la compañía, sino pertenecían a una corporación mundial de trailers. Y él va a su suegro y le dice, ¿sabes qué? Ya no puedo trabajar los sábados. Y su suegro le dice, pero ¿quién te crees tú que eres? ¿Quién tú crees que eres? ¿Tú crees que tu Dios va a poder cambiar las reglas de la corporación nada más para beneficiarte a ti? Nada más porque mostrarle de que eres fiel en el día equivocado. Le dijo, yo no sé, pero yo sé que mi Dios todo lo puede. Y de aquí para adelante no manejaré trailers más los sábados. Era un miércoles. Llegó el viernes. Su suegro volvió a buscarlo, fue a su casa a buscarlo a él, enojado, gritándole fuertemente. ¿Quién tú crees que eres para el Señor? Acabo de recibir un mensaje de parte de la corporación que las personas que no quieran trabajar el día asignado para ellos no lo tienen que hacer. Dice Rocky, el Señor decidió cambiar las reglas de una corporación mundial nada más por mí, por confiar en Él. Mis hermanos, tenemos un Dios maravilloso y un Dios todopoderoso, que cuando nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él, mi hermano, el Señor lo hace todo nada más porque tú le has permitido trabajar en tu corazón y has confiado en Él. Esto me lo platicó él hace 2-3 años. Y ¿saben qué? De acuerdo a su testimonio, ha transformado mi vida. Me ha ayudado a mí a confiar en ti. Yo no sé cuál situación estés pasando en este momento, pero lo único que te digo, ¿sabes qué? Confía en el Señor. Ponlo a Él primero. Por sus principios, sus mandamientos, en Él primero, y el Señor te responderá. Así como le respondió a Rocky. ¿Y saben por qué lo fuimos a caminar, a recoger media hora de la iglesia? Porque él paró el día viernes de manejar ese tráiler a la hora que se metió el sol.
paró y dijo, vengan a recogerme. Y fuimos a recogerlo el anciano y yo. Mis hermanos, es fe. Hay que tener fe y confianza en el Señor, de que el Señor está al tanto de cada una de nuestras situaciones. Pero ese no es mi tema. Mi tema, mis hermanos, es un poquito acerca de lo que significa en realidad Navidad. Ahora estamos celebrando Navidad, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos celebrando qué? Aunque, como decía la hermana, no exactamente Jesús nació el 25 de diciembre de este año. En realidad es más un día pagano, que es lo que es. Pero no debemos de perder la oportunidad para hablar y testificar de lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Sí o no? Y cuando viene a Navidad, mis hermanos, nosotros pensamos en muchas cosas. En celebraciones, ¿verdad? En fiestas, en regalos, los niños, ¿verdad? Y también pensamos en el nacimiento de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Pero déjame decirte que Navidad va mucho más allá que eso. Va mucho más allá que regalos, que fiestas, que reuniones familiares. Y también va más allá de lo que es un simple nacimiento. Hay un pequeño poema acerca de la humildad que va relacionado con mi tema. Y déjame leerse, busco los lentes, por favor. Que dice así: el que está abajo no necesita miedo a caer. El que está abajo no necesita miedo a caer. El que está abajo sin orgullo. El que es humilde siempre lo hará que Dios sea su guía. Este pequeño poema, mis hermanos, está basado de la importancia de ser humildes. Y lo que nosotros en Navidad, ahora en este momento, debemos de preguntarnos acerca de Jesús, ¿cuál fue los resultados y las consecuencias de su nacimiento? O sea, en otras palabras, basado en el poema, cuánto es lo que el Señor bajó para mostrarnos, mis hermanos, el más grande acto de humildad que alguna vez el mundo haya visto. Pensemos y meditemos en eso. ¿Qué fue lo que el Señor hizo por ti y por mí por medio de su nacimiento? ¿Cuáles fueron las consecuencias del nacimiento del Señor? La mayoría de la gente, mis hermanos, no tiene un concepto claro de por qué razón el Señor nació. ¿Cuál fue su propósito? Pero nosotros preguntámonos eso. ¿Cuánto Jesús se humilló? ¿Cuánto Jesús bajó? ¿A dónde fue Jesús? ¿Cuáles fueron las consecuencias de su nacimiento por ti y por mí? Y la respuesta la encontramos en Filipenses 2, 5 al 8. Por favor, abran sus Biblias. Filipenses 2, 5 al 8. Y aquí vemos que Pablo en Filipenses 2, 5 al 8, Pablo le está usando a Jesús como un ejemplo para unir a la iglesia. Un ejemplo de humildad, de humillación para una iglesia que tenía un problema. Y era el orgullo, la exaltación. Y es el problema que tenía la iglesia de Filipenses. Entonces Pablo usa este ejemplo a Jesús. Y fíjense lo que dicen de Jesús. Y fíjense lo que dice. ¿Todos lo tienen? Dice: haya pues en vosotros esta actitud. En otras Biblias dice: haya pues en vosotros este sentir. Pero dice: haya entre vosotros esta actitud que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló ¿a qué? A sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de la cruz. Dice la Biblia que nosotros debemos de tomar ¿qué? ¿Qué dice el versículo 6? Dice que debemos hacer como Cristo Jesús. Debemos de tomar la actitud que tuvo Cristo Jesús.
¿Qué significa tener la actitud de Cristo Jesús? Para eso busqué el diccionario, lo que significa ser actitud, tener una actitud. ¿O qué significa la definición de actitud? Fíjese lo que dice. Predestinación aprendida a responder de forma consistente, de una manera favorable o desfavorable con respecto al objetivo determinado. O sea, la actitud que yo debo de tener para algo, tengo que estar bien preparado mentalmente y ser consistente para llevar a cabo ese objetivo que yo tengo que realizar. Tener mentalmente preparado, y pase lo que pase, mi hermano, yo me tengo que centrar en eso para llevar a cabo mi objetivo. Y esa actitud tenía Jesús. Y ahora mi pregunta para ustedes: ¿llevó a cabo Jesús su objetivo? ¿Realizó Jesús su objetivo? ¿Tenía Jesús una actitud maravillosa para llevar a cabo todo lo que él tenía planificado desde antes, dice la Biblia, de la creación del mundo? Claro, él lo llevó a cabo. Él llevó a cabo su objetivo, mi hermano. ¿Y cuál era su objetivo? Morir por ti y por mí. ¿Qué es tu objetivo en la vida? ¿Qué objetivo tienes? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿A dónde quieres llegar? ¿Tienes la actitud de Cristo? ¿O tengo yo la actitud de Cristo? Mi hermano, si tu objetivo es llegar al cielo, tenemos que tener la actitud de Cristo Jesús. Dice Pablo, la actitud de Cristo Jesús, no la actitud del primer anciano, no la actitud del pastor, sino dice aquí que tenemos que tener la actitud de Cristo Jesús para realizar nuestro objetivo. Y nuestro objetivo en la vida, el tuyo, el mío, debe principalmente llegar al cielo, glorificar el nombre de Dios mientras estamos aquí en la tierra. ¿Me entiendes? La actitud es muy importante para cualquier cosa que nosotros hagamos en la vida, mi hermano. ¿Me entiendes? Se dice que si nosotros queremos ser triunfadores en la vida, la actitud, el 88% del éxito depende de la actitud. El 88% depende de la actitud. Si tú quieres ser grande en deportes, necesitas el 88% de buena actitud. Si quieres ser grande en los negocios, necesitas el 88% de buena actitud. Lo que sea, si quieres tener una buena familia, una gran familia, ¿sabes qué? Tienes que tener la actitud correcta, mentalmente llevar a cabo ese objetivo. Decir, esto es lo que quiero para mi familia, esto es lo que quiero para mi negocio, esto es lo que yo quiero para mi iglesia. Tengo que tener una actitud positiva, mi hermano. Dice que la mayor fortaleza de un líder es el optimismo. Decía aquí, busqué algunas ilustraciones, algunos videos, y dice un psicólogo muy reconocido aquí en los Estados Unidos, dice, cambia de actitud. Sed feliz con lo que tienes, no con lo que no tienes. ¿Estás falto de comida? Di no. ¿No tienes paz? No. ¿No tienes tranquilidad? No. ¿Estás en un centro de concentración? Sí lo estoy. ¿No soy feliz? No. Cuando nosotros tenemos esa mentalidad, mi hermanos, en vez de renegar y quejarnos, dice el psicólogo, aprendemos a ser felices, no importa en la situación ni en las adversidades que nosotros nos encontremos. ¿Me entiendes? Y uno de los más grandes ejemplos es Thomas Edison. Dice que Thomas Edison 1083 inventos realizó. 1083 inventos realizó Thomas Edison. Finalmente llegó al foco, a la bombilla. Trató 5001 vez para que su invento trabajara. Y le preguntaron, ¿fracasaste? Su respuesta era, no fracasé. He aprendido de mis fracasos, el cual es otra cosa. Es diferente. He aprendido. Mis hermanos, nosotros estamos el camino hacia la patria celestial.
Tenemos que tener una actitud mental para poder llegar allá. Dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor no nos deja solas. El Señor no nos deja nuestro propio destino. El Señor está con nosotros y por medio de Cristo lo alcanzaremos a lograr. Pero tengamos esa actitud. Yo todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Todo lo puedo en el Señor porque Él está conmigo y Él me dará la fuerza para seguir adelante. Esa actitud debemos de tener. Y esa es la actitud que Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipenses. Tengan esta actitud de Cristo Jesús. Tengan el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Pero ¿qué actitud tuvo Jesús? Y Jesús nos lo dice en los versículos continuos. Dice el versículo número 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Dice Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todos fueron creados por medio de Él y para Él. ¿Quién creó todas las cosas, mi hermano? Jesús. Jesús hizo todo, todos los tronos, todo lo que hay ahorita a nuestro alrededor, el universo, todo lo hizo Jesús para su honra y para su gloria exclusivamente. El sol ocupa el 99.8 de la masa de nuestro sistema solar. En el sol caben más de un millón de tierras. La energía que tiene el sol se llama fusión nuclear. Se dilata 8 minutos para que un rayo del sol llegue a la tierra. En el centro del sol, la temperatura es de 127 millones de grados Fahrenheit. Y el sol y la superficie del sol llega a 10 millones de grados Fahrenheit. El sol solo en uno, en nuestra galaxia hay 200 billones sol. Se han descubierto, mis hermanos, ahora que hay 125 billones de galaxias. ¿Por qué les digo esto? Porque este es el poder que Jesús tiene. Eso es lo poderoso que Jesús es. Pero en cambio, Jesús, dice la Biblia, dice aquí que no escatimó el ser igual a Dios. O sea, en otras palabras, a Él no le interesó ser igual a Dios. A Él no le interesó tener este inmenso poder, ¿sabes qué? Por ti y por mí. ¿Me entiendes? Jesús no se puso a exigir lo que le pertenecía cuando estuvo aquí en la tierra. Él no se puso a discutir. Él no se puso a pelear por sus derechos como Dios. Él simplemente, mi hermano, bajó aquí a la tierra, se hizo humano, como vamos a leer a continuación. ¿Y sabes qué? Y lo dejó todo por ti y por mí. O sea, en otras palabras, a Él no le importó, a Él no le interesó ser Dios, tener todo este gran poder por el propósito, por el propósito de venir a buscarte a ti y a mí. ¿Ese es su amor o qué? Ahora mi pregunta es, ¿cuánto bajó Jesús por nosotros? ¿Cuánto se rebajó el Señor por nosotros? Pongamos a pensar un momento lo que el Señor dejó por ti y por mí. Y fíjense lo que dice el versículo 7. Fíjense lo que dice el versículo 7. En la primera frase dice, sino que se despojó, no solamente dejó todo, no le interesó,
¿verdad? Él no se puso a discutir, no se puso ahí a pelear por sus derechos como Dios, sino dice que se despojó a sí mismo. En otras Biblias dice que se hizo nada. Que se hizo nada Dios por ti y por mí. Cuando Jesús vino y nació aquí en la tierra, Él era 100% Dios, pero también era 100% humano. ¿Me entiendes? Simplemente significaba, mi hermano, de que Él como bebé, ¿verdad? Como nosotros, cuando nosotros nacimos, así nació Jesús. Jesús, en otras palabras, era dependiente completamente de su Padre. Jesús dependía de Dios para todo, absolutamente. Eso es lo que significa también vaciarse. Y no solamente dependía de Dios, sino algunas veces dependía también del ser humano. ¿Sí? Jesús se hizo dependiente de su Padre, o sea, se despojó de todo lo que Él tenía. Jesús hacía milagros, sí, porque era parte del Dios divino. Jesús perdonaba pecados, también Jesús perdonaba pecados. Jesús resucitaba a los muertos, también Jesús resucitaba a los muertos. Pero Jesús dependía continuamente de su Padre. Así como tú y yo dependemos de Dios, también el Señor Jesús así dependía de Él. Jesús se levantaba todas las mañanas a orar. Jesús estudiaba la palabra. Jesús tenía que obedecer a su Padre, porque esa era parte de la dependencia de Él. Eso es lo que significa Jesús se despojó completamente. Dice el versículo 7, ¿ves? Que no solamente se despojó. Dice que tomó. Y esto es algo impresionante, mis hermanos. Dice, si no se despojó, también tomó forma ¿de quién? De siervo. Tomó forma de siervo. Y mis hermanos, el Señor, el Creador, el Rey del universo, se hizo siervo por ti y por mí. Y estamos aquí hablando, mis hermanos, siervo de todo el sentido de la palabra. Jesús no estaba pretendiendo ser humano. Jesús no estaba pretendiendo o disfrazándose como siervo. Jesús fue siervo en todo el sentido de la palabra. Los siervos antes no tenían absolutamente ningún derecho. No tenían derecho a nada, ni siquiera su propia vida les pertenecía. Jesús no tenía ningún negocio, Jesús no tenía casa, Jesús no tenía tierras, Jesús no tenía ni un barco, Jesús no tenía caballo. Para entrar a Jerusalén tuvo que pedir un burro prestado porque no tenía. Para pasar la Santa Cena con sus seguidores, con sus apóstoles, con sus discípulos, mis hermanos, tuvo que pedir una casa prestada porque no tenía. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ni siquiera la propia tumba donde Él estuvo era de ella, fue prestada, porque ni siquiera a eso llegaba el Creador del universo, y todo lo hizo por ti y por mí. A ese punto bajó Jesús. ¿Entendemos? Jesús no tenía algunas veces dónde dormir. Dice la Biblia que no tenía ni siquiera dónde recargar su cabeza. A ese punto bajó Jesús. Ahora, ¿cuánto nos ama el Señor? ¿Cuánto te ama el Señor? Al ser nosotros lo más importante para Él, ¿sí o no? Lo somos. Que miren, mi hermano tomó la forma de siervo. Tomó la forma de siervo, dice 2 Corintios 8 y 9. Dice 2 Corintios 8 y 9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuesteis enriquecidos. Jesús se hizo pobre. Jesús pasó muchas necesidades, Jesús pasó hambres, Jesús no tenía nada, pero ¿sabes qué? Él lo hizo por ti y por mí. Él lo hizo por ti y por mí. El capítulo 13, el San Juan capítulo 13, mis hermanos, ahí nos da una ilustración, ahí nos habla acerca de la Santa Cena. Y ya en los tiempos antiguos se acostumbraba que cuando llegaba el dueño de la casa, el dueño de la hacienda, mis hermanos, los siervos la esperaban para lavarle los pies sucios, llenos de tierra, llenos de polvo, y así tenerle que limpiarle y así tener complacido al siervo de la casa.
Pues saben que en el capítulo 13, mis hermanos, de San Juan, el capítulo 13, vamos a leerlo por favor, un versículo. Y dice que Jesús, mi hermano, cuando llegó a tomar la Santa Cena con sus apóstoles, dice el versículo, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con las toallas con que él estaba ceñido. Mis hermanos, el Señor se humilló ante sus apóstoles lavándole los pies como un siervo. A ese punto llegó Jesús. A ese punto llegó nuestro Salvador. Así como un siervo le lavaba los pies a sus amos, también el Señor le lavó los pies a sus apóstoles. ¿No es algo maravilloso? ¿No es algo grandioso lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros? ¿Y sabes por qué? Para darnos el ejemplo. Para darnos el ejemplo de cuánto nosotros debemos de humillarnos ante los demás. De cuánto importante es la humillación para la unificación de la iglesia. Y a este punto Pablo quiere que la iglesia de Filipenses llegue al hecho de reconocer al Señor como su guía, como su Salvador y alguien que dio todo en absolutamente por ellos. Al punto de llegar ¿a qué? A ser siervo. Y se hizo siervo, mi hermano, literalmente. Porque no tenía absolutamente nada. Y sigue diciendo, Filipenses. Y dice el 7, sino que se despojó ¿a quién? Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cuando Jesús nació y fue concebido, mis hermanos, por el Espíritu Santo, Él no estaba pretendiendo ser humano, Él era humano. Él era 100% humano. Y Él tuvo que ser humano para poder morir en la cruz por ti y por mí. Él tuvo que ser humano, mi hermano, para poder comprender nuestra situación, para comprender tu situación en cualquier situación que tú te encuentres. Jesús se cansaba, Jesús trabajaba, Jesús tenía sed, Jesús lloraba, Jesús sufría. Jesús necesitaba amistades, Jesús necesitaba a alguien que lo abrazara, que estuviera a su lado. Jesús necesitaba a alguien que orara por él. Porque Él necesitaba comprender cualquier situación que nosotros estemos pasando o que nosotros fuéramos a pasar. Por eso el Señor comprende cualquier situación por la que tú estés pasando. Porque Él ha pasado, porque Él lo vivió y lo ha vivido en carne propia. ¿Me entiendes? Hasta ese punto llegó Jesús, hecho semejante ¿a quién? A los hombres. Simplemente significando de que Él sabe cualquier situación por la que estás pasando. Porque Jesús lo vivió. Y lo vivió, ¿sabes? Oye, para comprenderte. Para darte la salvación. Para estar a tu lado en momentos difíciles. Hubiera sido bien difícil de que nosotros como criaturas hechas por Él, ¿verdad? Si el Señor no hubiera pasado por nosotros, hubiera sido difícil para nosotros creerle, ¿no? Pero en cambio el Señor, mi hermano, pasó por todo esto para experimentar por lo que nosotros estamos pasando. Por esas razones que el Señor nació hace menos 2000 años con el propósito de entendernos, de abrazarte, de darte un consejo. Mi pregunta para ustedes nuevamente es: ¿qué tan bajo bajó el Señor? ¿Qué tan bajo cayó el Señor? Dice el siguiente versículo. Dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de la cruz. Dice que Jesús se hizo a condición de cada uno de nosotros, ¿verdad? La diferencia entre Jesús y nosotros, mi hermano, es de que Jesús nunca pecó. Y la otra diferencia es de que Jesús es Dios. A la misma vez era 100% humano, pero a la misma vez era 100% Dios.
parte de la Trinidad, se hizo humano. Parte de la Trinidad se hizo humano por amor a nosotros. Jesús era una persona, un bebé común y corriente como tú y yo. Jesús dependía del Padre, Jesús dependía de su madre, de su padre. En Jesús no había ninguna diferencia. Jesús no traía una iluminación o un halo, como lo ponen aquí en algunas fotos, como un halo para reflejar su diferencia. Jesús era una persona común y corriente. Dice Isaías que no era una gran persona, un hombre como lo describen algunas películas, su fisonomía bien bonita, bien atractiva. Jesús no era así. Dice que no era ni de buen parecer, dice la Biblia. En lo que Jesús se reflejaba era pobreza, era fragilidad, era impopularidad, y a Jesús continuamente lo rechazaban por ti y por mí. Así era Jesús. Por eso es que Jesús se tuvo que hacer humano, para comprenderte cuando alguien te rechaza. Jesús se tuvo que hacer humano, mi hermano, cuando estás sufriendo, cuando eres frágil, cuando tienes debilidades, cuando tienes tristeza, cuando tienes dolor. Jesús lo tuvo que experimentar por ti y por mí, para entenderte mejor, para que tú confiaras en Él y para mostrarte su amor tan grande que tiene por ti. Jesús tuvo que hacerse humano, mi hermano, y Jesús fue humano al 100%. Y dice el versículo, se humilló a sí mismo. Primero, Jesús no toma en consideración lo que es. A Jesús no le interesa. A Jesús no le interesó el ser Dios. A Jesús no le interesó el ser Dios, mi hermano, porque Él eligió la mejor opción. Me imagino allá en el plan de salvación, antes de que Dios hiciera el mundo, se juntó la Trinidad y miraron diferentes opciones. Y miraron las opciones que tenía el Señor. Y ¿sabes qué? Encontraron que la única opción, la única solución para el problema era venir y hacerse humano por amor a ti. Tú eres la mejor opción para Dios. No hay otra mejor que tú. No hay otra mejor que tú. Tú eres la única solución y la más grande para el Señor, a punto de dejar absolutamente todo. Y dice la Biblia que se despojó a sí mismo, haciéndose nada. Pero cuando Él se despojó, mi hermano, Él se hizo esclavo, semejante como a los hombres. Y no solamente, sino también dice este versículo que se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. ¿Y de qué manera se humilló el Señor? Dejándolo todo en absoluto, por ti y por mí. Y no solamente muriendo en la cruz, muriendo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Al mirar eso, al contemplar lo que dice la palabra acerca del Señor, y al nosotros, mis hermanos, compararnos a Jesús, ¿qué pensamos de nosotros? ¿Qué piensas de ti mismo cuando escuchas estas preciosas palabras inspiradas por el Espíritu Santo? Se las da Pablo, muy cautelosamente Pablo las escribe aquí. ¿Qué piensas de Jesús? Compárate a Jesús. Mira lo que el Señor hizo por ti, mi hermano. ¿Cómo te hace sentir? El hecho de un Dios maravilloso y que dio todo, absolutamente todo por ti y por mí. Y saben que el apóstol Pablo sentía lo mismo que nosotros estamos sintiendo en este momento. Sus expresiones, mi hermano, dice, y aquí en su palabra nosotros nos damos cuenta de cuánto más Pablo conocía al Señor, más él se humillaba. Y él decía, ¿sabes qué? Soy el último de los apóstoles. Soy el último de los santos. Y soy uno de los más grandes pecadores.
Más pasaba su historia de Pablo, más vivía, más conocía al Señor y más comentarios expresos así usaba él. ¿Sabes por qué? Porque él llegó a conocer, él llegó a entender plenamente cuánto Dios la amaba y cuánto el Señor había hecho por él. Cuando nosotros conocemos al Señor y entendemos lo que el Señor hizo por nosotros, lo único que nos queda es humillarnos. Tirarnos al cielo y decirle: Señor, ¿sabes qué? Perdona mis pecados porque soy un frágil, soy un débil. Perdona mis pecados porque Señor, me he sentido superior a unos hermanos de aquí de la iglesia, o yo pienso que soy el mejor, pero en realidad soy nada. Nosotros somos nada, somos una basura comparado a Dios, porque Dios lo dio todo por nosotros. Miremos lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Me entiendes? El Señor lo dejó todo por nosotros. ¿Y qué hemos hecho nosotros por Dios? ¿Cómo le hemos expresado nuestro amor por Él? ¿De qué manera nos hemos humillado ante el Señor? Sigue diciendo en el versículo 8. Y dice así: y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la cruz, y siendo hasta la muerte, y muerte de la cruz. ¿Sabes cuál es el resultado de la humillación? Cuando nosotros nos humillamos, lo único que queremos es satisfacer al Señor. El resultado de la humillación es la obediencia. El resultado de la humillación es la obediencia. Porque dice aquí que Jesús, mi hermano, fue a la cruz, obedeció a su Padre. Estando en el monte de Getsemaní, le dijo: Señor, que pase esta copa no como yo quiera, sino como tú lo desees. O sea, que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque él amaba a su Padre. Él tenía tenía una fuerte relación con su Padre. Jesús había luchado por esa fuerte relación con su Padre. Recuerden que Él era humano, Él era hombre como tú y yo. Él se levantaba a orar, Él se levantaba a estudiar la palabra de Él. Él formó una relación con su Padre tan fuerte que lo llevó ¿a qué? A la obediencia. A obedecerle, no importara las circunstancias, mi hermano, Jesús obedecía. ¿Por qué? Porque la relación que tenía con su Padre, por su amor a Él. Porque él era porque se humilló completamente. Entonces el resultado de todo eso simplemente es la obediencia. Dice San Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no cree, el que no obedece al Hijo, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no mirará la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Si nosotros de todo corazón creemos en estas palabras de Filipenses, mi hermano, y nos humillamos al Señor, el resultado es la obediencia. Si nosotros no le obedecemos, simplemente no estamos siendo humildes. Simplemente la humildad no está en nosotros, porque eso es el resultado. Jesús fácilmente va y Jesús obedece. Y no importaba las circunstancias, mis hermanos, su obediencia no tenía límite. No tenía límite que fue a la cruz del Calvario. Y no solamente era cualquier muerte, era la cruz. Ustedes saben que hasta ahora no se ha encontrado una muerte más horrible que morir en la cruz. No se ha encontrado una muerte más horrible que morir en la cruz. Por eso aquí está explicando: ¿y muerte de qué? Y muerte en la cruz, mi hermano. Jesús obedeció a su Padre, que llegó hasta ese límite. Cuando un padre ama a un hijo, mi hermano, cuando un padre ama, mi hermano, y que da a su hijo por morir por alguien, eso es verdadero amor. Y cuando un hijo ama a su padre y lo obedece hasta el punto de la muerte, ese es verdadero amor. El amor es la consecuencia
La obediencia es la consecuencia del amor. El amor es la obediencia, la consecuencia. Cuando yo amo a Dios, yo le obedezco, no importa las circunstancias, no importan las situaciones, así como lo hizo Rocky en la ilustración en la historia que les di. ¿Por qué? Porque yo le amo, porque yo le adoro, porque Él es mi Dios, porque yo confío en Él, porque le amo por todo lo que Él hizo por mí. Y a consecuencia de lo que Él hizo por mí, yo soy humilde y humilde hasta donde Él me quiera llevar. Ya sea la obediencia extrema, como así estuvo Jesús. Abramos nuestras Biblias, San Juan 15, del 1 al 10, por favor. Dice: yo soy la vid y mi Padre, ¿qué es? El labrador. Todo pámpano que en mí no lleva frutos, lo quitaré. Y todo aquel que lleva fruto le limpiará para que lleve más frutos. Ya vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecer en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arderá. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y se os dará. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves muchos frutos y seas así mis discípulos. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo guardo mis mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El resultado de la humillación, el resultado de ser humilde es amar a Dios. Y el resultado del amor, mi hermano, es la obediencia a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él lo merece. Él merece eso y mucho más por lo que Él hizo por ti y por mí. Mis hermanos, tengamos esto en mente en esta Navidad. No es un simple regalo, no es un nacimiento, pero va mucho más allá. Va mucho más allá. Y leamos nuevamente, cuando llegue a su casa, lea nuevamente estas palabras. Y que el Espíritu Santo lo inspire para entenderlas mejor. Mis hermanos, el Señor te ama. Tú eres lo más importante. El Señor escogió a ti mejor que su propia vida. El Padre dio a su Hijo para que nosotros, mis hermanos, tuviéramos vida, pero la tengamos en abundancia. Gracias, mis hermanos, y que el Señor los bendiga.